El 16 de agosto del 2017, una pareja accedió al garaje de la calle Calamocha, en el barrio de Patraix, en Valencia. Cuando llegaron a la última planta, unas manchas sobre un coche llamaron su atención, y al acercarse descubrieron el cuerpo sin vida de un hombre tendido en el suelo. Aquí se dieron cuenta de que esas manchas sobre el coche, que inicialmente habían pensado que eran restos de una bebida, eran en realidad manchas de sangre. La policía confirmó que la víctima, Antonio Navarro Cerdán, yacía en un charco de sangre con 6 heridas de arma blanca, una de ellas muy cerca del corazón. Las llaves de su coche y de su casa estaban junto a él. El forense confirmaría también que el cuerpo presentaba rigidez, lo que significaba que el crimen había ocurrido horas antes. No había señales de robo ni forcejeo y todas las heridas estaban en puntos vitales, sugiriendo que el único objetivo del agresor era acabar con su vida. Lo que parecía un asesinato sin móvil claro se transformaría en una compleja trama de engaños, infidelidades y manipulación. En este nuevo episodio de la Crónica Oscura voy a contaros el caso de la viuda negra de Patraix. Pero antes de meternos de lleno en esta historia, recuerda suscribirte al canal, dejar un like y compartir el vídeo, ya que todo esto me ayuda un montón a seguir creando contenido como este. Te dejo por pantalla también mis redes sociales, donde comparto contenido muy interesante, y no olvides que puedes escuchar La Crónica Oscura también en Spotify, iVoox y Podimo. Y ahora sí, no me enrollo más y comenzamos con el caso de la viuda negra de Patraix. Antonio, conocido en su ciudad natal como El Caldós, que era un apodo familiar, era vecino del inmueble que se encontraba sobre el garaje. Tenía 35 años y trabajaba como ingeniero civil en Requena, una localidad cercana, en una empresa de conservación de carreteras. La mañana del 16 de agosto salió de su casa con la intención de precisamente ir a trabajar. Eran las 8 menos 20 de la mañana cuando bajó al garaje para coger su coche y salir hacia Requena, cuando un desconocido lo atacó, le asestó 6 estocadas y terminó con su vida casi en el acto. No sería hasta horas más tarde que unos vecinos del mismo bloque descubrieron su cuerpo. La policía intentaba averiguar quién de su entorno podía tener motivos para terminar con su vida, pero sus jefes, compañeros y amigos aseguraban que Antonio era una persona excepcional, amable, simpático, divertido, buen amigo. Todas las personas con las que hablaron los investigadores lo querían y apreciaban muchísimo. Los agentes también hablaron con la mujer de Antonio, María Jesús Moreno Cantó, una enfermera de 26 años a la que todo el mundo conocía como Maje. La pareja se había casado apenas 11 meses antes del crimen. Maje, de hecho, fue una de las primeras personas con las que pudieron hablar, ya que bajó al garaje cuando la policía todavía se encontraba allí. Según ella, Antonio llevaba sin contestar a sus mensajes desde hacía un buen rato, y eso no era para nada habitual. Cuando llegó a casa de trabajar, los vecinos le comentaron que había pasado algo en el garaje, y ella, sospechando que podía haberle pasado algo a su marido, bajó de inmediato. Fue al día siguiente cuando Maje acudió a prestar declaración a la comisaría. Los investigadores la vieron afectada, destrozada, completamente en shock, no podía parar de llorar, pero había algo en ella que no les terminaba de encajar, ya que además de que estuvo constantemente pendiente del móvil, Maje dio una imagen de su marido y de su relación muy diferente a la que habían dado sus amigos, compañeros de trabajo y familiares. Principalmente contó que Antonio era celoso, posesivo, controlador y que tenía muy mal carácter. A los investigadores, como os he dicho, no les terminaba de convencer nada de lo que estaba contando esta mujer, así que cogieron a su mejor amiga, Rocío, que la había acompañado a la comisaría, y la metieron en otra sala para tomarle declaración. Sería ella la que terminaría confesando que Maje le estaba siendo infiel a su marido con otro hombre, un tal José, a quien había conocido en una fiesta meses antes del crimen. Todos sabemos que los móviles más habituales cuando se comete un crimen son el amor, el dinero y la venganza. Así que cuando se descubrió esto, los investigadores del grupo de homicidios decidieron seguir indagando en esa línea, ya que en el entorno de Antonio no habían encontrado nada que pudiera ser la causa de su asesinato. Tan convencida estaba la policía de que se encontraban sobre la pista correcta que bautizaron a la operación con el nombre de Operación Viuda Negra.
Cuando empezaron a profundizar en la relación entre Maje y Antonio, descubrieron que, aunque a priori él parecía no saber nada de esta infidelidad, tenían una relación bastante problemática. Llevaban muchos años juntos, pero se habían separado en varias ocasiones, y siempre por infidelidades de Maje. La última de estas separaciones había tenido lugar tan solo un mes antes de la boda. 5 días después de declarar, Maje llamó por teléfono a la comisaría y preguntó por la inspectora que estaba llevando el caso, Esther Maldonado. Confesó que no había sido totalmente sincera durante la primera entrevista y que quería contarles algo. Así que Esther, junto a un compañero, viajó hasta Novelda, el pueblo natal de Maje. Ella se disculpó con los agentes y les confesó algunas de sus infidelidades. Pero, además de todo esto, dijo también que había mentido al decir que la noche anterior al crimen había estado trabajando. En realidad, esa noche la había pasado con José, con su amante. Y es que Maje se creía muy lista. Pensó que si se sinceraba un poco con los investigadores y les hablaba de los problemas en su matrimonio, estos confiarían en ella y en su palabra y la descartarían como sospechosa. Pero nada más lejos de la realidad. Nada más llegar a la comisaría, Esther Maldonado solicitó una orden para pinchar el teléfono de Maje, orden que le fue concedida, así que el 24 de agosto, 8 días después del crimen, la policía empezó a escuchar todas las conversaciones telefónicas de la que ya era su principal sospechosa. Pero no se podían ni llegar a imaginar lo que iban a escuchar y en qué desembocaría todo esto. Y es que cuando la policía no estaba delante y ella creía que no la estaban escuchando, Maje se convertía en otra persona. De hecho, los agentes se dieron cuenta muy pronto de que era una mentirosa compulsiva y una manipuladora. Dependiendo de con quién hablara, utilizaba un registro diferente. Por ejemplo, cuando la llamaban los amigos de Antonio o algún familiar, se convertía en la viuda triste y desamparada. Pero cuando la llamaba algún amigo o amiga de confianza, se convertía en la mujer fría y calculadora que despreciaba totalmente al que había sido su marido y que hablaba abiertamente de lo feliz que se sentía ahora que había muerto. Tía, he cambiado, estoy súper contenta. Maje, que la vida son 2 días. Creo que le voy a meter una excusa. La cama es súper importante. Sí, es súper importante. Como ya os he comentado, Maje pasó los días posteriores al crimen en Novelda, su pueblo natal y también el pueblo natal de Antonio. Allí recibió el apoyo de sus amigos, de su familia, de sus compañeros de trabajo, recibía también muchísimas llamadas y hablaba mucho con Rocío, una de sus mejores amigas, su confidente y la mujer que habló por primera vez con la policía de sus infidelidades. Pero también hablaba mucho con varios amigos con los que además coqueteaba, a los que se les insinuaba y con los que bromeaba sobre la muerte de Antonio. En contraposición, cuando la llamaba la policía, se convertía en la mujer más colaborativa y dispuesta del mundo. Estoy todo el rato pensando en ti, ¿eh? Me muerdo el labio, el de abajo. Me gustaría ser mami joven. Yo te aburrí, joder, rápidamente. Pero que como que me has despertado eso, entonces vamos a ver. Tras la muerte de su marido, Maje también aprovechó para avanzar en su relación con José, el que era su amante desde antes de que se cometiera el crimen. Y solo 3 semanas después de los hechos, ya decía estar completamente enamorada de él. Claro, para los agentes, este hombre pasa también a ser sospechoso. Al fin y al cabo, era su amante y su coartada al mismo tiempo, y la policía todavía no sabía quién era el autor o la autora material del crimen. Igual había sido Maje la que había tomado la decisión de deshacerse de su marido, o podía ser que uno de sus ligues acabara con Antonio por celos y para poder formalizar una relación con Maje. En definitiva, que a esta mujer disimular no se le daba demasiado bien. Se quedaba a dormir en casa de José, se fueron de viaje juntos e incluso comentaban los avances de la investigación por teléfono. Mientras tanto, cuando hablaba con la policía, intentaba desviar las sospechas hacia otro lado. Por ejemplo, contando que Antonio hacía 3 años había montado una empresa en la que homologaba coches tuneados y que podría haberse encontrado ahí con algún cliente problemático. También contaría más adelante que había tenido problemas con los obreros que les hicieron la reforma en el piso y que podía ser que entre ellos se encontrara el asesino. Yo paso por el garaje y se me ponen los pelos de punta. Esto tampoco tienes tú la culpa, ha sido lo que trae la vida. Es verdad que lo que ha pasado me ha creado mucho trauma. Claro, esto pasa. Antonio es el número 16 asesinado en Valencia este año.
Pero al final, gracias no solo a las escuchas telefónicas, sino también a las conversaciones directas con Mage, los agentes terminaron por conocerla a la perfección. Se conocían toda su vida, su personalidad, todas sus aventuras, y se dieron cuenta de que su motivación probablemente no tenía nada que ver con un beneficio económico, sino más bien con una liberación, un cambio de vida para poder vivir como ella realmente quería. Que también os digo, está bien querer vivir una vida sin ataduras, no buscar una relación estable, estar con las personas que te dé la gana y todo lo que tú quieras. Pero si quieres eso, ¿para qué te casas? Quiero decir, ella tenía su trabajo y su independencia, no dependía de Antonio para nada, no tenían hijos. Pero bueno, no nos adelantemos a los acontecimientos porque para este momento y por muchas sospechas que tuvieran los investigadores, todavía no sabían a ciencia cierta si Mage era realmente la culpable de este crimen. Por lo tanto, tenían que seguir investigando e indagando en su vida. Así descubrieron que, menos de un mes después de los hechos, Mage había conocido a otro hombre, a Sergio, un guardia urbana de Barcelona del que se quedó totalmente prendada y con el que también inició una especie de relación simultánea a la que tenía con José. De hecho, lo raro era que cada vez que llamaba a su amiga Rocío hablaba de José como si se tratara del gran amor de su vida, comparándolo con su difunto marido, a quien criticaba constantemente, por cierto. Es decir, en este punto, y que sepamos, Mage mantenía dos relaciones, con José y con Sergio. Esto empezaba ya a parecerse a un culebrón. Los diferentes amantes, las críticas a su marido, las mentiras, las manipulaciones, pero nada de todo esto era una prueba de la culpabilidad de Mage. Y en medio de toda esta operación encubierta, el 11 de septiembre del año 2017 ocurrió otro crimen. Blas Gámez, un investigador de homicidios que formaba parte del grupo involucrado en la Operación Viuda Negra, acudió a una llamada en la que se informaba de una maleta sospechosa encontrada junto a unos contenedores en Valencia. Dentro de esta estaba el torso mutilado de un hombre. Blas y el compañero que había acudido con él a esta llamada se dieron cuenta de que había un rastro de sangre en el suelo. Rastro que siguieron a lo largo de 400 metros hasta llegar a un edificio de la zona. Cuando estaban inspeccionando el lugar, Blas vio a un hombre sospechoso que bajaba por las escaleras. Hombre que, cuando el policía le dio el alto, se abalanzó sobre él y le asestó una cuchillada letal. Su compañero disparó en 7 ocasiones al agresor, quien también falleció en el acto. El asesino llevaba en el momento de los hechos la documentación del hombre cuyo torso se había encontrado en la maleta y en la bañera de su piso, además, todavía quedaban restos de su sangre. Así que pudo confirmarse que efectivamente era el culpable del crimen de la maleta. Pero Mage aprovechó esta desgracia para intentar desviar de nuevo la atención de la policía. Contó a todo el mundo que estaba convencida de que este crimen podía tener alguna relación con el de su marido. Pero los investigadores sabían que esto no era posible, ya que los dos casos no tenían absolutamente nada que ver. Así que continuaron con sus investigaciones sobre Mage. Pero, ¿qué pasaba? Que aunque admitió haber mentido sobre lo que había hecho la noche anterior al crimen, la policía sabía a ciencia cierta que en el momento de la muerte de Antonio ella había estado trabajando. Así que tenía una coartada. Aún así, seguían convencidos de que algo no encajaba y de que ella, sí o sí, tenía algo que ver. Creían que había planeado el crimen con José, uno de sus amantes, y que él había sido la mano ejecutora. Pero no eran capaces de encontrar ningún signo de culpabilidad, arrepentimiento o remordimiento en él durante sus conversaciones, y tampoco había ninguna llamada en la que hablaran del crimen en sí, de una coartada, de las pruebas que podían haber dejado atrás, de las versiones que iban a dar si los investigaban. No había nada. José era el que más ganaba, aparte de Mage, si Antonio desaparecía del mapa. Pero era un chico completamente normal, formaban una pareja normal y estaban haciendo planes de futuro juntos. Y lo que os dije hace un momento también, no había ninguna pista o indicio en lo que decían y hacían que apuntara hacia él. Y bueno, recordemos que Mage le estaba haciendo a este chico lo mismo que le había hecho a Antonio, porque ella seguía teniendo sus ligues y sus amantes por ahí. Por otro lado, la policía empezaba a barajar un posible móvil del crimen, aparte de la liberación y la felicidad de las que hemos hablado antes.
Creían que podía haber algún tipo de interés económico, ya que pronto empezaron los problemas entre Maje y la familia de Antonio por temas de la herencia. Además de que ella intentaba desesperadamente cobrar el dinero del seguro de vida y la pensión de viudedad, que ascendía a unos 1.100 euros mensuales. Pero, a pesar del exhaustivo trabajo del grupo de homicidios, para finales de octubre del 2017 la investigación se quedó estancada. Había una clara sospechosa, pero faltaba algo que la incriminara. Y fue precisamente por esto que los investigadores decidieron tener paciencia, esperar y mantener las escuchas telefónicas con la esperanza de que Maje cometiera un error. Al fin y al cabo, no tenían otra cosa de la que tirar y creían que ella tarde o temprano terminaría delatándose. Y lo cierto era que no se equivocaban. El día 8 de noviembre de ese mismo año 2017, Maje hizo una llamada a un número de teléfono que la policía no tenía localizado. Este teléfono pertenecía a Salva, un hombre con el que, en la primera conversación, habló simplemente del envío de un paquete. Pero a medida que pasaban los días, las llamadas entre ambos hicieron saltar todas las alarmas. Las palabras exactas que pusieron sobre aviso a la policía fueron: Maje, tu madre tiene razón. Tienes que alejarte de tu casa para olvidarte de este asunto, y también te tendrás que alejar de mí porque yo siempre te lo voy a recordar. ¿De qué creía la policía que estaban hablando? Pues del asesinato de Antonio. Sí. Salva, Hola, ¿qué tal? Dime. no estoy bien, necesito que me digas qué ha pasado porque... Tienes que desconectar de tu casa. En cierta medida también tendrás que desconectar de mí porque yo te lo voy a recordar cada día que me veas. Entonces, ¡Viva! También hubo otro momento clave en sus conversaciones, cuando Salva le confesó a Maje que había llamado a la policía. La reacción de ella fue pegar un grito y pedirle que no hiciera locuras. Él la tranquilizó y le dijo que solo había llamado a un amigo suyo, que era policía, para enterarse un poco de cómo iba la investigación. De esta forma, Salva se había enterado de que Maje se iba a ir con un tal José de viaje a Italia. Y así fue como Maje también se dio cuenta de que la policía la estaba investigando y de que la tenían en el punto de mira. A esta preocupación se sumaba su desesperación por intentar convencer a Salva, quien era otro de sus amantes, de que no había nada entre ella y José. Empezó a justificarse y a decirle que no había ninguna relación romántica entre ellos dos, que era un viaje de trabajo, que no se tenía que preocupar por nada. me han bajado un bestial. Y el otro día llamé a la policía. ¿Qué dices? A mi amigo, Ah, a mi amigo. Dios, a mi amigo. Salva, no hagas locuras, ¿eh? Hay otra persona ahí, un tal José Antonio. Me han dicho que te vas con él a Italia. Entonces, claro, pues me ha dado un bajón. O sea, me están investigando a mí. No sé, si no ¿podemos? estamos feliz, dímelo. Madre mía, pero ¿podemos vernos o no? O sea, que están pinchando mi teléfono y todo. ¿Dónde me quieres a mí en esta historia? Después de esta conversación, y porque empezaba a sospechar que la policía estaba escuchando sus llamadas, ambos decidieron quedar en una cafetería para hablar las cosas tranquilamente. Y los investigadores, obviamente, hicieron un seguimiento de este encuentro. También os digo, si sabes que te están investigando, ¿para qué quedas con nadie y para qué hablas de ciertas cosas por teléfono, no? Es que ya os digo que se creían muy listos cuando en realidad estaban dejando un montón de indicios que apuntaban directamente hacia ellos. Salvador Rodrigo Lapiedra, o Salva como lo conocía todo el mundo, era un hombre de 47 años. Estaba casado y era padre de una hija que tenía 20 años para el momento en el que se cometió el crimen. Había conocido a Maje en el año 2015 en el hospital en el que ambos trabajaban como enfermeros. Hospital en el que, por cierto, también trabajaba su mujer como supervisora de enfermería. Aún así, Salva y Maje decidieron empezar una relación. Se enviaban cartas románticas y Maje describía su noviazgo como la historia de amor más auténtica y apasionante que había vivido. Pero algo que llamó mucho la atención de los investigadores fue que este hombre no era para nada el prototipo de Maje, si lo comparaban con el resto de amantes que ella había tenido y que tenía, claro. Salva, que aparentemente era un hombre normal y corriente y que no tenía ningún antecedente, también era el único de todos los amantes de Maje que encajaba en el perfil del asesino. Por las conversaciones se deducía que estaba completamente enamorado y obnubilado y parecía capaz de hacer cualquier cosa por ella, por mantenerla a su lado. Con estas sospechas, los investigadores decidieron intervenir también su teléfono para descubrir que Maje
nunca había dejado de mantener la comunicación con él, sino que simplemente lo llamaba desde un segundo número que no estaba en el radar de la policía. Esa llamada que mantuvieron el 8 de noviembre fue un error, ya que Mage, sin darse cuenta, lo llamó desde su número habitual, el que estaba monitorizado por los agentes. Me imagino que con el tiempo que había pasado desde la muerte de Antonio, se confió demasiado y pensó que ya la habían descartado como sospechosa. Ahora sí, pasaron a escuchar todas las conversaciones que mantenían y se dieron cuenta de que Salva era una persona extremadamente servil con Mage y que ella lo manipulaba a su antojo. Era muy fría con él, pero cuando le interesaba que hiciera algo por ella o simplemente mantenerlo ahí por si lo necesitaba, Mage le daba unas migajas de cariño y de afecto. Tan bien le funcionaba esta táctica que incluso convenció a Salva de que la llevara al aeropuerto para irse de viaje con José, su otro novio. Y es que las tareas de Salva iban desde encerarle el suelo de su apartamento hasta arreglarle una puerta, comprarle un billete de autobús o estar pendiente de la visita del técnico que iba a reparar el calentador. Es que estaba totalmente cegado, totalmente obnubilado con ella, cosa que me parece surrealista. Recordemos que este señor tenía 47 años, que estaba casado y le estaba siendo infiel a su mujer con una chica que era tan solo 7 años mayor que su hija. Además, las conversaciones que mantenía con sus amigos sobre su relación con Mage, presumiendo de lo que hacían en la cama, de lo buena que estaba. Todo esto al mismo tiempo que ella hablaba con él sobre las inseguridades que tenía con su novio José porque estaba celosa de su exnovia. ¿Es o no es surrealista? De verdad que a mí me parece increíble. Pero bueno, con todo esto nos situamos en diciembre del 2017. Habían pasado ya 4 meses desde el asesinato de Antonio y los investigadores ya tenían suficientes indicios como para estar seguros de que Mage y Salva eran los culpables del crimen. Así que decidieron tenderles una trampa. Y mientras la policía preparaba la trampa, su sospechosa siguió con la misma rutina: manipular a Salva, afianzar su relación con José, con quien hablaba ya de convivencia, hablar con sus amigas de sus amantes, criticar al que había sido su marido y expresar lo feliz que era ahora que podía llevar la vida que ella siempre había querido. Pero los investigadores necesitaban que Mage y Salva volvieran a cometer un error como el de la llamada del 8 de noviembre. Necesitaban algo con lo que demostrar sin lugar a duda que ambos eran culpables. Barajaron la idea de llamar a declarar a José para intentar provocar alguna reacción en Mage, pero esto no fue necesario, ya que el día de Nochebuena los investigadores recibieron una llamada de Vicente, el hermano de Antonio y quien llamaba de forma habitual para preguntar por los avances en el caso. La policía le informó de que ya tenían un sospechoso y de que todo era cuestión de tiempo, que para enero el caso estaría cerrado. Con esta información, Vicente llamó a Mage para contarle lo que había hablado con los agentes. Y de esta forma totalmente involuntaria, aunque ya os digo que es cierto que estaban preparando una trampa, una estrategia para ponerlos nerviosos y que actuaran de forma impulsiva, los agentes consiguieron eso que andaban buscando, que sus sospechosos se delataran. Y es que, después de esta conversación con Vicente, Mage llamó desesperada a Salva, quien intentó tranquilizarla diciéndole que eso era un farol, ya que si efectivamente la policía tenía un claro sospechoso, tendrían que estar investigándolo a él, y nadie lo estaba haciendo. Bueno, esto era lo que él creía y lo que él se pensaba. La teoría de Salva era que no podían iniciar ningún tipo de investigación sobre su vida o sus actividades, como intervenirle el teléfono, por ejemplo, si no lo llamaban antes para interrogarlo. Pero lo más sorprendente de todo era que estaban pensando que la policía se estaba equivocando, que habían encontrado a una especie de chivo expiatorio para cerrar el caso y que por fin iban a poder cobrar el seguro de vida. Pero aún así las palabras de Salva no consiguieron tranquilizar del todo a Mage, así que ambos decidieron quedar el día 2 de enero, ya del año 2018, para preparar una especie de coartada y hacer coincidir sus versiones. La policía, como no, empezó a prepararse para grabar esta conversación. Acordaron verse en una cafetería en un centro comercial, pero lo que no sabían era que un agente de Paisano iba a seguirlos y grabar todo lo que hablaran. El audio que se obtuvo de esta grabación era de malísima calidad.
ya que el agente que estaba grabando se encontraba sentado en una mesa como si fuera un cliente más, para así pasar desapercibido. Pero, tras limpiar este audio, se podía distinguir perfectamente lo que Maje y Salva estaban diciendo. Estaba claro que hablaban del crimen. Maje, en cierto momento, le preguntó a Salva si sabría salvarse, a lo que él contestó que ella no tenía que preocuparse por nada, que en el hipotético caso de que los pillaran, iba a conseguir que la exoneraran. Pero ellos mismos se daban cuenta de que su plan tenía puntos flojos. Uno de ellos era que Salva había entrado al garaje usando una llave, la llave de Maje. Sobre este tema, finalmente acordaron que si en algún momento la policía les preguntaba, Maje simplemente diría que la había perdido o que Salva se la había robado. Estos fueron algunos de los temas de los que ambos hablaron en su cita y la conclusión a la que llegaron fue que si los detenían, Salva iba a echarse todas las culpas para evitar que Maje fuera a prisión. Y bueno, después se pusieron a criticar e insultar a Antonio y Maje le hizo un poco la pelota a Salva para asegurarse de que siguiera comiendo de la palma de su mano, como se suele decir. Esta conversación sería clave para la resolución del caso, sumada, claro, a todas las llamadas y conversaciones telefónicas, tanto anteriores como posteriores de Maje, claro. Y es que después de su cita para planear su coartada y cómo proceder si los arrestaban para interrogarlos, ella empezó a adular cada vez más a Salva, para asegurarse de que él efectivamente se encargara de exonerarla. Empezó a decirle que él lo quería, le insinuaba que quería irse a vivir con él, que no era feliz si no estaba a su lado, etc. Lo más sorprendente es que Salva se lo creía, aun sabiendo que ella estaba saliendo al mismo tiempo con otro hombre, que él supiera, claro, e incluso haciendo planes de futuro con él. Con todo esto, los agentes del grupo de homicidios no necesitaban más. Tenían suficientes indicios como para comunicarle al juez instructor que por fin habían encontrado a los asesinos de Antonio. De esta forma empezaron a preparar las detenciones y los registros. Lo fuerte es que el 9 de enero del 2018, apenas unas horas antes de ser arrestada, Maje estaba hablando tan tranquilamente con su madre sobre lo feliz que era con José, en contraposición a lo desgraciada que había sido cuando estaba con Antonio, y sobre que por fin le habían concedido la hipoteca que necesitaba para comprarse una casa con él. Fue a primera hora de la mañana del 10 de enero cuando el grupo de homicidios detuvo a Salvador Rodrigo Lapiedra y a María Jesús Moreno Cantó. Salva fue el primero en caer, lo arrestaron en el hospital y no opuso ninguna resistencia. Maje fue detenida pocos minutos después, cuando salía de casa de su novio para dirigirse al trabajo. Desde ese mismo momento se los mantuvo totalmente incomunicados. Esta fue una de las peticiones de la policía al juez instructor, ya que era muy importante que los acusados no supieran la versión del otro para que no pudieran ponerse de acuerdo en una coartada, más allá de la charla que habían mantenido en la cafetería. Ninguno de los dos tenía ni idea de la cantidad de cosas que sabía la policía, así que en un primer momento ambos estaban tranquilos y con una actitud incluso un poco chulesca, hasta que les dijeron que efectivamente todo esto iba muy en serio y que sabían que habían sido ellos. Una vez aclarado esto, la primera pregunta que le hicieron a Maje fue si ella había planificado la muerte de su marido junto con Salva, a lo que ella respondió que sí. A continuación empezó a echarle a él toda la culpa, que era un hombre que estaba enamorado de ella, totalmente obsesionado, y que ella simplemente conocía el plan, pero no había participado en nada. Por supuesto, aclaró que no había hablado antes por el miedo que le tenía a Salva, claro. Cuando le hicieron esta misma pregunta a Salvador, también contestó que sí, que había planeado el crimen con Maje. También confesó que él había sido el autor material y que después de cometer el asesinato se había deshecho de la ropa que llevaba puesta en un contenedor y que el cuchillo lo había tirado a un pozo que se encontraba dentro de su propiedad. Allí, efectivamente, lo recuperaría la policía. Y bueno, parecía que con todo esto ya tenían el crimen más que resuelto, pero los investigadores todavía se preguntaban por qué una persona como Salva, con una vida normal, sin antecedentes, con familia, había cometido un crimen como este, porque sí, es cierto que estaba totalmente manipulado por Maje y se creía todo lo que ella decía, y también es cierto que era capaz de hacer todo lo que ella le pidiera con tal de que no lo abandonara.
pero incluso acabar con la vida de una persona a la que ni siquiera conocía y sin tener ninguna motivación para hacerlo. Y a ver, la motivación podía ser querer estar con ella libremente, sin ningún obstáculo, ¿no? Pero recordemos que después del crimen, Maje se echó otro novio, y Salva lo sabía. Bueno, no solo lo sabía, sino que casi la empujaba a estar con él. La llevaba al aeropuerto para que se fueran de viaje, le decía que tenía que buscar la estabilidad y que José se la podía dar. La escuchaba y la aconsejaba cuando Maje le hablaba de su relación. Así que los celos o el querer tener a Maje para él solo no parecían un motivo de peso para que él quisiera acabar con la vida de Antonio. ¿Lo había hecho simplemente porque ella se lo había pedido? Bueno, y ahora que menciono a José, el pobre no tenía ni idea de la investigación que había hecho la policía durante todos estos meses, y mucho menos de lo que había hecho su novia, claro. De hecho, no se enteró de los arrestos hasta que lo llamaron del departamento de homicidios para explicarle la situación. Claro, tú imagínate que estás a punto de dar la señal para comprarte un piso con la que crees que es el amor de tu vida y te enteras de que la acaban de acusar de planificar la muerte de su marido y de que va a ir a la cárcel. Pero no solo eso, sino que José tampoco tenía ni idea de que Maje tenía otros amantes. De hecho, la policía descubrió, después de haberla detenido, nuevas relaciones que mantenía con otros hombres. Aparte de José y Salva, estaban Sergio, Tomás y Manuel. Y cuando digo relaciones me refiero a relaciones sentimentales, relaciones de pareja, no relaciones esporádicas. La mayoría de ellas las había iniciado antes de la muerte de su marido. Uno de estos amantes, Tomás, entregó a la policía un chat de Telegram que resultó ser bastante revelador. En esta conversación, que había tenido lugar meses antes del crimen, Maje hablaba de que odiaba a su marido porque él la agobiaba, la saturaba, la maltrataba y creía que ella era de su propiedad. Era por todo esto que quería que él se muriera, pero necesitaba a alguien que estuviese dispuesto a hacerlo por ella, a hacerlo desaparecer, vaya. Es decir, ya estaba tanteando el terreno con Tomás para comprobar si él estaría dispuesto a cometer el crimen. ¿Qué pasó? Que Tomás entendió esto como una metáfora, como algo que dices en un momento de calentón en el que estás dolido, enfadado o desesperado. Así que le propuso a Maje que lo denunciara y le dijo que él la apoyaría hasta el final. Ahí ella entendió que no podía contar con él. En este punto la policía entendió, o terminó de entender más bien, la motivación del crimen. Sí, podía ser que el dinero del seguro de vida y de la pensión de viudedad fueran un incentivo, pero lo que realmente quería esta mujer era libertad para estar de fiesta y para salir con los hombres que le diera la gana. Y Antonio le molestaba. Sin embargo, no se quería separar de él y Antonio tampoco de ella, porque constantemente le perdonaba las infidelidades. Aunque yo creo que este chico estaba también totalmente manipulado por Maje, vaya. Además de esto, se confirmó también que Maje llevaba barajando la posibilidad de acabar con la vida de su marido desde hacía meses. Y cuando se lo dijo a Salva, a quien también le decía que su marido la maltrataba, este estuvo dispuesto a todo solo por ayudarla. Salva mantuvo durante meses la versión que había acordado con Maje en la cafetería, asumir toda la culpa con tal de salvarla a ella, hasta que se dio de bruces con la realidad al ver el comportamiento de Maje en prisión, y es que estaban los dos en la misma cárcel, en Picassent, y ella pues continuó en su línea, empezó varias relaciones, 2 reclusos se pelearon por ella, y claro, Salva se enteró de todo. Sería 10 meses después de su detención cuando se hartó y pidió declarar de nuevo ante el juez, momento en el que la acusó directamente a ella de ser la autora intelectual del crimen. Fue en otoño del año 2020 cuando la Audiencia Provincial de Valencia celebró el juicio por el asesinato de Antonio Navarro. La Fiscalía pedía para Maje, que mantenía su inocencia para este momento, 22 años de prisión y para Salva, de quien sus abogados decían que era una simple marioneta manejada por ella, pedía 18 años. Desde el primer día que entraron en la sala del tribunal hasta el final del proceso, los acusados casi ni se miraron. Salva ya no se preocupaba por exonerar a Maje y ella ya no tenía ningún tipo de control sobre lo que él iba a decir o a hacer. Pero todavía faltaba para escuchar sus versiones, ya que los primeros en declarar serían todos los amantes que la acusada había tenido antes, durante y después del matrimonio con Antonio. Con estas declaraciones quedó claro que esta mujer era una maestra del disfraz y mentía constantemente en cualquier tontería solo para conseguir lo que quería.
A Sergio le había dicho que era ginecóloga y no le había hablado de su situación sentimental, cuando para el momento en el que se conocieron apenas habían pasado 3 semanas desde la muerte de Antonio. A José, que había sido su novio hasta el día del arresto y el hombre con el que ella había pasado la noche antes del asesinato, le había mentido en todo. Por ejemplo, no le contó que estaba casada hasta el mismo día del crimen, cuando llevaban meses siendo amantes. Tomás, que también había sido su amante antes, durante y después del matrimonio con Antonio, desde mayo de 2016 hasta octubre del 2017, sí que sabía de la existencia de Antonio, y además Maje había intentado convencerlo de que lo matara porque él la estaba maltratando. Y bueno, estamos hablando de los amantes de Maje, pero no podemos olvidarnos de que Salva estaba casado. Y su mujer, Inmaculada, que se quedó totalmente destrozada tras enterarse de la infidelidad y de que su marido se había convertido en un asesino, también declaró en el juicio. Y lo sorprendente fue que contó que no notó ningún comportamiento extraño en su ahora exmarido tras los hechos, ni siquiera cuando ella sacó el tema del crimen en casa tras enterarse por unas compañeras de trabajo de lo que había sucedido. Es fuerte, ¿eh? Enterarte de que has vivido durante meses con una persona que ha hecho algo tan terrible sin sospechar absolutamente nada. También declaró la madre de la víctima, otra víctima indirecta, quien describió una relación de pareja muy diferente a la que describía Maje. Ella contó que su hijo se desvivía por su mujer, que era cariñoso, que se lo perdonaba todo y que unos días antes del crimen habían estado los dos en su casa y todo parecía completamente normal. La madre de Maje, por su parte, diría que la relación era un absoluto caos y que estaba abocada al fracaso, aunque su hija quería con locura a Antonio. A ver, yo esto último lo dudo, pero puedo entender que esta mujer estaba completamente en shock y que se negaba a creer que su propia hija hubiera podido planificar la muerte de su marido, por muchas pruebas que le pusieran delante. Sinceramente creo que estaba en un estado de negación. Pero, a pesar de intentar no perjudicar a su hija durante su declaración, al final de esta cometió un error y dijo algo que no quería decir. Estaba contando que Maje no sabía cuántas heridas tenía Antonio hasta que les entregaron unos papeles, que me imagino que incluirían parte del informe de la autopsia, en los que ponía el número de puñaladas. En ese momento ambas empezaron a llorar porque ninguna de las dos tenía ni idea de cómo había sido el ataque. Y de repente, sin que nadie le preguntara, soltó que lo que Salvador le había contado a su hija era que él se había escondido en el garaje. Inmediatamente rectificó, aclarando que no se había escondido, sino enfrentado a Antonio en el garaje y que para defenderse lo había matado. Claro, la diferencia entre ambas cosas es enorme, porque una cosa es un enfrentamiento, una pelea en la que terminas con la vida de la otra persona y otra cosa es esconderte para pillar a la víctima por sorpresa. Pero es que además, después de autocorregirse, volvió a repetir que Salvador se había escondido. Y lo peor de todo fue que la madre de Maje admitió que esta conversación en la que su hija le contó todo esto había tenido lugar antes de que ella entrara en prisión. Y después de las declaraciones de los testigos, por fin llegó el momento de que hablaran los acusados y contaran su versión de los hechos. Bueno, sus versiones, porque para este momento eran ya muy diferentes. Maje aseguraba que Salva había cometido el crimen sin que ella sospechara que él tenía la intención de acabar con la vida de su marido. Y mientras que en su primera declaración confesó haber participado en la planificación de los hechos, ahora lo negaba todo. Por otro lado, la versión de Salva era que aunque él había sido el autor material, la idea de terminar con la vida de Antonio había surgido de Maje y juntos habían trazado un plan para cometer el asesinato. Según él, Maje habló del tema por primera vez entre mayo y junio del año 2017 y él aceptó sin pensarlo. Contó que estaba muy enamorado de ella y que además Maje hablaba constantemente de los maltratos psicológicos que estaba sufriendo, por lo que él estaba temiendo por su vida. Y en la fecha esa exactamente le pidió a usted que lo matara, expresamente así. No lo recuerdo con claridad, pero sí. Que lo matara. Sí. ¿Y usted aceptó? Sí. ¿Y por qué aceptó usted si no conocía siquiera a la víctima? Yo estaba muy enamorado de ella y continuamente me decía los maltratos psicológicos que sufría. Entonces temía por su vida también. Oiga, señor, pero estamos hablando de eliminar físicamente a alguien.
¿Cómo aceptó usted esta proposición? No lo sé. Temía perderla. ¿Le dijo que si lo hacía le recompensaría a usted de alguna forma? ¿Le prometió algo a usted a cambio? Me dijo lo contrario, que si mientras estuviera Antonio, ella y yo no podíamos estar juntos. Maje negaba rotundamente haberle hablado de maltratos. Dijo que simplemente le contaba los típicos problemas que puede haber en cualquier matrimonio, su día a día, igual que hacía Salva cuando hablaba con ella, y que de ninguna manera le había pedido que matara a nadie. Pero a pesar de que ella respondía de una forma serena, calmada e incluso segura de sí misma, Salva estaba contando una historia muy detallada y muy plausible, y en la cual la colaboración de Maje era esencial, ya que sin su ayuda hubiera sido imposible que él cometiera el crimen. Dijo que aquella mañana cogió su moto, fue al garaje y después de entrar con las llaves que le había dado Maje, se escondió en una de las plazas. Había sido ella la que le había dicho cuál era la plaza que utilizaba su marido y cuál era el mejor sitio para esconderse. Cuando Antonio bajó, Salva lo sorprendió y le asestó 6 puñaladas. Después se marchó del garaje y se fue al trastero, donde se cambió de ropa y guardó el arma. Al marcharse se deshizo de la ropa en los alrededores de la zona, en un contenedor, y cuando llegó a su casa recibió un mensaje de Maje en el que le pedía que se vieran. Habían acordado que cuando todo sucediera, Salva cambiaría el estado de WhatsApp para que ella supiera que ya estaba hecho. Hay que decir que mientras contaba todo esto, Salva estaba bastante afectado, le temblaba la voz, lloraba. Por su parte, Maje en ningún momento se derrumbó, se emocionó o mostró ningún signo de arrepentimiento. Yo había quedado con ella de que no estuviera en casa cuando ocurriera y le dije que se fuera a trabajar, que buscara trabajo en ese día para que ella pudiera estar fuera y no se pudiera cruzar ni nada. Fui a su garaje, me escondí en una de las plazas. Ella me había comentado dónde estaba su plaza y que la plaza del vehículo de al lado estaba mucho tiempo que nadie lo movía y que en ese aspecto podía estar tranquilo porque no iban a coger el vehículo de al lado. Cuando bajó lo sorprendí. Fue todo muy rápido, no me acuerdo. Llevo estos últimos años intentando olvidarlo y cuando ocurrió abandoné el garaje y me fui a mi casa. Me fui al trastero. Me cambié de ropa, guardé el arma y tiré la ropa por los alrededores, por allí, no recuerdo exactamente dónde. Me desplacé al domicilio de su hermana en la calle Blasco Ibáñez y hablé con ella y se lo comenté. La misma mañana del crimen y después de recibir ese mensaje del que os hablaba hace un momento, Salva volvió a coger su moto y se marchó a casa de la hermana de Maje. Habían quedado allí para que él le contara con detalle todo lo que había pasado. Maje admitió que efectivamente se encontraron en casa de su hermana, pero que ella no le había pedido que quedaran, y mucho menos para hablar del crimen, sino que él se presentó allí y simplemente le contó que había estado con Antonio y que se habían peleado, que Antonio había empezado a hablar mal de ella y que le había dado un mal golpe con el que había terminado con su vida. Aseguró que no dijo nada a la policía porque le tenía muchísimo miedo a Salva. No me dijo ni si con un cuchillo, ni si con un machete, ni si con nada. Me dijo eso y le digo, ¿pero cómo que le has dado un golpe? ¿Pero cómo? ¿Pero qué? Dice, Antonio está muerto. Digo, ¿pero cómo va a estar muerto? Dice, le he dado un mal golpe y he acabado con su vida. Le digo, ¿pero qué dices? Me puse en shock, me puse a llorar, no recuerdo ya muy bien qué decía a continuación, pero me dijo que por favor, que me tranquilizara, que probablemente mañana yo fuera a declarar como mujer, la esposa de Antonio, y que él tenía un amigo policía que le iba a seguir el caso, que no me preocupara. Mi pregunta, que aún me pregunto, es por qué vino a contármelo. No sé si para implicar, no lo sé.
Por otro lado, empezó a contar una historia de que ellos solo eran amigos, pero que él estaba sobrepasando los límites, llegando a insinuar que la acosaba, que la esperaba al salir del trabajo, que cada vez intentaba acercarse más. Según ella, se sentía agobiada, la situación le desagradaba, Salva no le atraía y no quería que la gente sospechara nada porque su mujer también trabajaba en el hospital. Pero al mismo tiempo que decía todo esto, admitía que se acostaban. Y claro, la versión de Mage no se sostenía, sobre todo si tenemos en cuenta todas las grabaciones que había obtenido la policía gracias a las escuchas telefónicas y en las que se veía perfectamente la auténtica cara de Mage. Se la podía escuchar insinuándose a Salva, hablando de sus encuentros, de su relación y, por supuesto, del crimen. Por no hablar de cómo se alteró cuando Salva le dijo que había hablado con la policía y de la grabación de la cafetería en la que se les escucha perfectamente planear una estrategia por si los detenían. Pero es que además de todo esto, estando en la cárcel, siguieron enviándose cartas de amor muy intensas e incluso un poco adolescentes, por lo que la historia que contaba ella de que solo eran amigos o solo se acostaban de vez en cuando se sostenía menos todavía. Confirmo todo lo que he dicho y quiero expresar mi profundo arrepentimiento de los hechos. Bien. ¿Quiere usted añadir algo más a lo que se ha dicho en esta sesión? Sí, ante todo, de nuevo mi arrepentimiento y perdón hacia la familia de Antonio y sobre todo mi egoísmo y cobardía a la hora de no acudir a la policía cuando Salvador me contó lo que había hecho. Eso no me lo podré perdonar, pero fui muy cobarde, egoísta y solo pensé en mí, en las consecuencias que me podría acarrear todo eso. Lo siento mucho. Una vez escuchadas todas las declaraciones, enseñadas todas las pruebas y hechos los alegatos finales, el jurado se retiró a deliberar. Tardaron solo 7 horas en tener listo su veredicto. Declararon por unanimidad a ambos acusados culpables de todos los cargos que se les imputaban. Y así, el 16 de noviembre del año 2020, Mage fue condenada a 22 años de prisión con el agravante de parentesco y Salva a 17. Ambos fueron encarcelados en la prisión de Picassent. Y para sorpresa de nadie, tras la condena, Mage se mantuvo en su línea. Se acostó con varios reclusos, mantuvo relaciones sentimentales simultáneas con ellos, hasta que empezó una relación estable con uno de los presos, condenado también por asesinato y llamado David, del que se terminó quedando embarazada. Dio a luz el 13 de julio del año 2023 en el Hospital General de Alicante. Este bebé permanecerá con ella en la cárcel hasta que cumpla los 3 años, es decir, hasta julio del año que viene, 2026, momento en el que se tendrá que ir a vivir con el familiar más cercano de la madre, es decir, de Mage. Hay una mejor idea que quedarte embarazada mientras estás en la cárcel por asesinato y además que el hijo sea de otro preso condenado por los mismos crímenes que tú? Yo creo que no. Madre mía, nótese la ironía, ¿eh? Es que somos conscientes de que este niño va a vivir los 3 primeros años de su vida encerrado en una prisión. Por su parte, Salva se dedica a trabajar como bibliotecario en la prisión de Picassent y mantiene un perfil bastante bajo. No hay nada que contar de su vida en prisión. Y yo reconozco que, a pesar de conocer el caso, no conocía todos los entresijos de esta historia, ni cómo o con qué pruebas había atrapado la policía a Mage, que por cierto, me recuerda muchísimo a Rosa Peral, caso que os conté hace unas semanas, por cierto. En este episodio os habré puesto algunos fragmentos de las llamadas telefónicas, pero de verdad que os recomiendo muchísimo escuchar en la web de Onda Cero el podcast de Manu Marlaska, Operación Viuda Negra, en el que cuenta la historia casi exclusivamente con los audios de las llamadas y las grabaciones de Mage y Salva, y con el testimonio de la jefa del equipo de homicidios que resolvió el caso, Esther Maldonado. Vais a alucinar con las grabaciones, la forma de hablar de Mage, la manera de manipular, su actitud, es que es una locura.
La forma en la que esta mujer engañó y manipuló a todo el mundo, la forma en la que era capaz de mantener varias relaciones amorosas, relaciones sentimentales, simultáneas, sin que muchos de sus amantes supieran ni siquiera que estaba casada. La frialdad con la que declaró en el juicio y con la que hablaba de su marido también. De verdad que se me ponen los pelos de punta. Y bueno, Salva, tan culpable como ella, que sí, que estaba enamoradísimo y manipuladísimo, pero ya me diréis qué persona con 2 dedos de frente, simplemente porque se lo pidan, decide terminar con la vida de un hombre que no conoce de nada, por mucho que Maje le hubiera contado que su marido la maltrataba, me da igual. La respuesta lógica a esto sería la que dio Tomás, por ejemplo: sal de ahí y denuncia, que yo voy a estar apoyándote en todo. Y ya por último, sabéis que muchas veces critico la actuación de la policía, pero creo que en este caso hicieron un trabajo espectacular. La paciencia, la espera para conseguir que se delataran, la continuidad de la investigación aun cuando no tenían pruebas físicas. De verdad que me parece increíble la operación que llevaron a cabo y cómo consiguieron atraparlos, casi únicamente con las escuchas telefónicas. En fin, contadme en los comentarios qué pensáis de esta historia, si conocíais todos los entresijos de este caso, si sabíais la operación que había montado el grupo de homicidios para atrapar a estos dos. También se agradece, como siempre, que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis, que dejéis un like en este vídeo si os ha parecido interesante y que lo compartáis, ya que esto me ayuda un montón a seguir creando contenido como este. Recordaros también que si os habéis quedado con ganas de más, podéis echar un vistazo a estos vídeos que os dejo por aquí y que, como siempre, os dejo todas las fuentes consultadas en la cajita de información. Y ahora sí, yo me despido hasta la próxima historia.